Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La foto de Maha Singh con lágrimas causó conmoción en todos. La imagen, publicada en su cuenta oficial, se convirtió en uno de los temas más comentados del día. Los seguidores no pudieron evitar reaccionar de inmediato, y comenzaron a enviar miles de mensajes de apoyo. Algunos usuarios interpretaron la fotografía como un reflejo de un dolor personal. Otros aseguraron que se trataba simplemente de una escena de rodaje. La incertidumbre generó aún más debate y amplificó el impacto mediático. La fotografía mostraba a Maha Singh con lágrimas recorriendo sus mejillas, un gesto que transmitía tristeza y vulnerabilidad. No había explicación en el pie de foto, lo que aumentó la curiosidad de todos. Miles de usuarios compartieron la publicación en otras redes sociales. La pregunta principal era, ¿qué había detrás de esas lágrimas? Las conjeturas iban desde un problema familiar hasta un momento íntimo relacionado con su pareja. Esa falta de claridad mantuvo a todos en vilo durante horas. Medios de comunicación digitales comenzaron a reproducir la noticia con rapidez. Los portales más leídos incluyeron la foto en sus portadas. Algunos destacaron que era inusual que Maha Singh compartiera imágenes tan personales. Otros recordaron que recientemente la actriz había mostrado señales de estar pasando por días difíciles. Los titulares variaban, pero todos coincidían en señalar el enorme revuelo que había causado la publicación. Una simple foto se transformó en un fenómeno viral. Mientras tanto, los seguidores más fieles no dudaron en expresar su apoyo incondicional. Miles de mensajes con frases de aliento inundaron la sección de comentarios. Los emojis de corazones y flores se multiplicaban sin descanso. El público demostraba que, más allá de la especulación, existía un gran cariño hacia la actriz. La reacción fue una mezcla de preocupación, solidaridad y empatía. El fenómeno se amplificó minuto a minuto en distintas plataformas. Los especialistas en redes sociales analizaron el caso como un ejemplo de impacto instantáneo. Una sola imagen, sin palabras adicionales, fue suficiente para generar miles de interacciones. Se demostró nuevamente el poder de la comunicación visual en la era digital. Al mismo tiempo, se abrió un debate sobre los límites entre lo personal y lo profesional. ¿Era una foto espontánea o parte de una estrategia? Esa pregunta aún no tenía respuesta definitiva. Ciertos seguidores señalaron que la luz y el encuadre de la fotografía recordaban a una producción televisiva. Esto alimentó la teoría de que podía tratarse de una escena de la serie Saret. Sin embargo, otros se resistieron a esa idea. Según ellos, el llanto era demasiado natural para ser una simple actuación. Esta dualidad en la interpretación mantuvo vivo el tema durante todo el día. Las especulaciones parecían no tener fin. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de la discusión. En Twitter, la imagen alcanzó miles de menciones en pocas horas. En Instagram, fue compartida por cuentas de admiradores en múltiples países. En Facebook, los grupos de fanáticos debatieron intensamente sobre las posibles causas. La publicación no solo generó impacto local, sino también internacional. El fenómeno evidenció la fuerza global de la actriz. Algunos expertos en psicología mediática señalaron que la foto transmitía una carga emocional auténtica. Según ellos, esa autenticidad era lo que explicaba la reacción masiva. El rostro de Maha Singh parecía reflejar sentimientos profundos que conectaban con el público. Esa conexión emocional despertaba empatía inmediata en quienes la veían. Era como si cada persona encontrara un eco de sus propias experiencias en esa imagen. Esta dimensión psicológica aportaba otra capa al análisis. No faltaron las voces críticas que cuestionaron la necesidad de publicar una foto tan íntima. Algunos usuarios consideraron que era una exposición innecesaria. Otros argumentaron que las celebridades tienen derecho a mostrar sus emociones. El debate sobre los límites de la privacidad volvió a ocupar un lugar central. La discusión era tan intensa como la ola de apoyo. Ambos polos convivían en el mismo espacio digital.
Magazine, mientras tanto, permaneció en silencio absoluto. No respondió a los comentarios ni ofreció aclaraciones inmediatas. Este silencio, lejos de calmar las aguas, aumentó el misterio. Cada minuto, sin respuesta, alimentaba nuevas hipótesis. La expectativa crecía entre sus millones de seguidores. El enigma se mantenía intacto. Sí. Los medios televisivos no tardaron en recoger la noticia para sus programas de espectáculos. Imágenes de la publicación fueron reproducidas en distintos canales. Los presentadores debatían en vivo las posibles razones detrás de las lágrimas. Invitados especiales aportaban opiniones desde diferentes ángulos. La televisión amplificó lo que ya era un fenómeno digital. La historia se convirtió en conversación nacional. En foros de internet, algunos usuarios recordaron momentos anteriores donde la actriz también mostró vulnerabilidad. Comparaban aquella imagen con situaciones pasadas. Otros se dedicaban a estudiar detalles minuciosos de la foto, como el fondo o la iluminación. Buscaban pistas que pudieran ofrecer más información. Era un ejercicio colectivo de interpretación. La imagen se transformó en un objeto de análisis masivo. La prensa internacional también se interesó en la noticia. Portales en distintos idiomas comenzaron a difundir la foto. Algunos destacaban el impacto emocional que causaba. Otros la relacionaban con el éxito internacional de la serie Esaret. De esta manera, el tema dejó de ser solo nacional y alcanzó dimensión global. La foto con lágrimas se convirtió en un símbolo. El fenómeno reveló una vez más el poder de la imagen en la cultura contemporánea. Una sola publicación fue suficiente para dominar la conversación digital. Se demostró que la narrativa visual puede ser más fuerte que cualquier declaración. La capacidad de una fotografía para generar múltiples interpretaciones quedó en evidencia. Esta situación fue analizada en artículos de opinión y espacios académicos. Se habló incluso de un caso de estudio en comunicación mediática. La reacción de los fanáticos fue tan masiva que algunos iniciaron campañas con hashtags de apoyo. Frases como "Estamos contigo, Mahasini" comenzaron a circular. Estas iniciativas buscaban enviarle un mensaje de fortaleza. La comunidad digital mostraba un poder de organización sorprendente. Era la prueba del vínculo profundo entre las celebridades y su público. Esta movilización digital no pasó desapercibida. El silencio de Mahasini también generó un efecto de expectativa en los medios. Se especulaba que tal vez estaba preparando una declaración más extensa. Algunos reporteros aseguraban que podría hablar en una entrevista futura. Mientras tanto, cada hora sin novedades mantenía la atención. La incertidumbre jugaba a favor de la expectación. El tema seguía siendo tendencia. En medio de tanta especulación, lo único cierto era la fuerza de la foto. Una imagen que logró transmitir tristeza de manera contundente. Una fotografía que provocó un eco inmediato en millones de personas. La emoción que despertó fue real, más allá de cualquier interpretación. Esa conexión fue lo que la hizo inolvidable. Y es lo que la seguirá manteniendo en el centro del debate. Los expertos en comunicación coincidían en que la situación era un ejemplo claro de la viralidad emocional. No se trataba de una foto espectacular ni de un evento planeado. Era la simpleza de la emoción lo que la hacía tan poderosa. Este tipo de contenido conecta a nivel humano. Y ese nivel de conexión es lo que vuelve imparable la difusión. La foto de Mahasini lo demostró con claridad. Los debates no se limitaron a las redes sociales. En cafés, universidades y programas de radio también se habló del tema. La foto trascendió las pantallas y se convirtió en conversación cotidiana. Personas de distintas edades compartían sus impresiones. La imagen funcionó como un espejo colectivo de sentimientos. Se volvió parte de la cultura popular en cuestión de horas. Algunos críticos de televisión resaltaron que esta ola mediática también beneficiaba indirectamente a la serie Esaret. El interés renovado hacia Mahasini podía traducirse en mayor audiencia. Incluso si la foto no estaba relacionada con la producción, el efecto publicitario era evidente. De esta forma, el fenómeno adquiría también un matiz profesional.
La línea entre lo personal y lo laboral volvía a desdibujarse. No faltaron quienes intentaron buscar un ángulo positivo en medio de la conmoción. Algunos seguidores afirmaban que mostrar vulnerabilidad es un acto de valentía, que las lágrimas también forman parte de la vida y merecen ser compartidas. Esa interpretación convertía la imagen en un símbolo de autenticidad. Muchos aplaudieron la decisión de no ocultar las emociones. Esta perspectiva ofrecía un respiro frente al drama. Las teorías sobre lo que realmente ocurrió continuaron multiplicándose. Algunos creían que la foto pertenecía a una campaña artística aún no anunciada. Otros insistían en que era un momento genuino de dolor personal. El misterio, lejos de resolverse, se hacía cada vez más profundo. Esa ambigüedad era parte del atractivo. Y quizás, también, la razón de su permanencia en la conversación pública. En cualquier caso, el fenómeno ya había dejado huella. La foto de Mahaseen con lágrimas pasará a la historia de las redes sociales. Será recordada como uno de esos momentos que unen al público en una misma emoción. El impacto fue inmediato y masivo. La conversación que generó fue amplia y diversa. Y su efecto seguirá resonando por mucho tiempo más. La publicación mostró una vez más que las celebridades están bajo un constante escrutinio. Cada gesto, cada imagen puede convertirse en noticia. En este caso, fue la vulnerabilidad lo que atrajo la atención. Esa vulnerabilidad despertó ternura, debate y admiración. El público se sintió más cerca de la actriz. Y esa cercanía era en sí misma un fenómeno social. Finalmente, el silencio de Mahaseen podría ser estratégico o simplemente una necesidad personal. Lo cierto es que esa ausencia de palabras dio más fuerza a la imagen. En ocasiones, lo no dicho pesa más que cualquier declaración. Y en este caso, la fotografía habló por sí sola. El mensaje llegó sin necesidad de explicaciones. Las lágrimas fueron el verdadero lenguaje. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.